Gobierno municipal realizará sendos informes económico y jurídico para valorar las consecuencias que se deriven de la no aprobación ayer de las ordenanzas fiscales tras la celebración de un pleno extraordinario en el que los grupos municipales del Partido Popular y Ganemos coincidían en su voto en contra de los puntos, a excepción de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de transporte público de viajeros, que fue la única que salió adelante. Desde el Ejecutivo se ha destacado que la no aprobación de las ordenanzas supone un incumplimiento del plan de ajuste que tendría que haber estado en vigor según informe de intervención ya en la legislatura anterior. Por tanto, la no aprobación de estas ordenanzas, en particular la subida del IAE para las grandes empresas y las supresiones de bonificaciones que por imperativo legal debían aplicarse, tal como se recoge también en el informe del Consejo Social, llevará a una modificación del plan de ajuste aprobado en abril del año 2016. El equipo de gobierno solicitará en primer lugar la elaboración de un informe económico que valore cómo va a afectar al presupuesto de 2017 la no aprobación de dichas ordenanzas, y conociendo este dato será necesario elaborar un nuevo plan de ajuste para el que se propondrá a los grupos municipales que digan en qué partidas recortar esos 4 millones de euros. También el Gobierno solicitará un informe que analice las consecuencias jurídicas de votar en contra de la ley. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la modificación del plan de ajuste? ¿Puede permitirse un ayuntamiento endeudado una decisión como la tomada ayer en el Salón de Plenos? ¿Qué consecuencias legales tiene el haber votado en contra de los recogidos en los fondos de ordenación? ¿Dónde se recortarán los 4 millones de euros de los ingresos de las tasas e impuestos no aprobados? ¿La ruptura con los socios de investidura en qué puede derivar? ¿Existe otra alternativa a un nuevo plan de ajuste? Las preguntas que esta noche vamos a responder aquí en el debate. ¿Qué tal están? Bienvenidos una semana más a este segundo debate político de la temporada, hoy con un tema de absoluta actualidad, como les contamos ayer en el informativo, esa no aprobación de las ordenanzas en el Pleno, y para ello hemos invitado a todos los representantes que tienen, pues valga la redundancia, representación, los partidos que tienen representación en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, para de alguna u otra manera reproducir los puntos de vista de todos los partidos que ayer intervenían en esa sesión plenaria celebrada a las 12 en el Salón de Plenos. Aprovecho para saludar a Santiago Sánchez de Ganemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cuáles son las consecuencias, a su juicio, económicas que va a tener la decisión que ayer se adoptó en el Salón de Plenos? Bueno, yo la ampliaría un poco más, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de que al frente del ayuntamiento esté una persona que ha bloqueado el ayuntamiento, que está incumpliendo el plan de ajuste desde poco tiempo después de que se aprobara, ¿no? A día de hoy, si no me equivoco, creo que la desviación de la no aplicación de las medidas del plan de ajuste, no estamos hablando de lo que tratamos ayer, ¿no?, sino de lo que se ha dejado de hacer durante estos meses, era de 1,5 millones, y por lo tanto habría que preguntarnos cuáles son las consecuencias de una persona que no sabe trabajar en equipo, que nos ha mentido, que nos ha engañado, que no es transparente a la hora de trabajar, que actúa de manera unilateral a la hora de tomar decisiones, a pesar de que gobierna en minoría. Y bueno, ¿y cuál es la consecuencia de un equipo de gobierno con una persona al frente que ha paralizado el ayuntamiento un poco a su criterio, que no ha tomado las medidas para desbloquearlo, ¿no? Entonces yo me haría esa pregunta porque podemos hablar del corto plazo, del medio y del largo, ¿no? Y a medio plazo, bueno, ya no a medio plazo, actualmente, en el presente, estamos sufriendo las consecuencias de la gestión de esta persona que está al frente del ayuntamiento. Por eso nosotros ayer pedimos la dimisión de esta persona y bueno, yo a los telespectadores le hago una pregunta, ¿no? ¿Para qué queremos más ingresos en el ayuntamiento si después no tenemos garantía de que se gestionen bien esos ingresos, ¿no? También una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el ayuntamiento tiene un techo de gastos. Según la ley Montoro, la ley del Partido Popular, el ayuntamiento no puede gastar más de lo que gastamos el año pasado, ¿no? Es más, tiene que gastar un 5% menos en capítulo 1 en personal y en gastos corrientes. Por lo tanto, aunque tuviéramos 20 millones extra, no podríamos gastarlos más en servicios sociales o en las cosas importantes, las cosas que le interesa a la ciudadanía, ¿no? Para ello había medidas que se podían haber tomado, y como la contratación de personas en servicios sociales, declaramos servicio como servicio esencial,
y por parte del Gobierno no se ha llevado a cabo ese tipo de historias. Entonces, realmente el problema no está en lo que se aprobó o dejó de aprobar ayer, sino en la gestión del Ayuntamiento. Muchísimas gracias. Raúl Ruiz Verdejo, Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo valora su partido lo que ocurrió ayer, esa decisión? Bueno, a nosotros nos preocupa la situación en la que está este ayuntamiento y bueno, fruto de esa situación es el reflejo de lo que vivimos ayer en el Salón de Pleno. ¿Qué ocurre ahora? Yo comparto buena parte de lo que comentaba antes Santi, en el sentido de que este gobierno, esta apuesta que hicimos hace aproximadamente 1 año y medio, ha fracasado y tenemos que empezar a asumirlo. Yo no creo que sea una cuestión exclusivamente de Mamen Sánchez. Izquierda Unida no cree que sea una cuestión de Mamen Sánchez, que sí es verdad que es la alcaldesa, pero creemos que es una cuestión del Gobierno porque Mamen Sánchez no toma las decisiones sola. La Junta de Gobierno Local es un órgano colegiado y creemos que todos tienen responsabilidad. Ahora, dicho esto, y compartiendo también lo que dice Santi, de que el que ayer hubiéramos aprobado esos impuestos no significa que podamos ampliar las partidas para las políticas sociales, etcétera, 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 no es menos cierto que como consecuencia de aquel anticipo que pidió el Gobierno en septiembre del año pasado, del plan de ajuste que se aprobó hace ahora algunos meses, si no obtenemos esos ingresos de ahí, vamos a tener que obtener esos ingresos de otro sitio porque lo va a exigir el Ministerio. Ahí es donde fundamentamos el voto de Izquierda Unida en el Pleno ayer, en el sentido de que tanto el impuesto de actividades económicas, la subida del impuesto de actividades económicas, que entendemos que era una medida que se podía adoptar y donde podíamos tener cierto margen al ser de los más bajos de las grandes ciudades de Andalucía, es una medida que compartimos y por eso la votamos a favor. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Bueno, yo estoy seguro, o eso espero, que Santiago Galván nos arroje algo de luz, digo, el delegado de Economía en este debate, porque entiendo que tenemos un problema. Y tenemos un problema después de lo que ocurrió ayer y en perspectiva de lo que pueda ir sucediendo si no salimos del bloqueo en el que actualmente se encuentra este ayuntamiento. Muchísimas gracias también a usted, señor Ruiz Verdejo. Antonio Saldaña, Partido Popular. Le traslado la misma pregunta. Bueno, pues muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo lo primero que creo que debemos analizar es distinguir dos aspectos, dos ámbitos de las consecuencias que puede tener la no aprobación ayer de las ordenanzas fiscales, ¿no? Una primera para los ciudadanos de Jerez, es una buena noticia. Es decir, es una buena noticia que no se vaya a subir el IBI, es una buena noticia que no se vaya a eliminar las bonificaciones para la licencia de obra y, por tanto, que no se vayan a subir los impuestos a la licencia de obra. Es una buena noticia que no se vaya a subir de manera, además, importante el impuesto de las herencias de las familias trabajadoras. Es una buena noticia que no se suba el vado a aquellos comercios y aquellas actividades económicas que están generando empleo en la ciudad. Y es una buena noticia, en definitiva, que no se generen impuestos y no se paguen más impuestos. Y esto yo creo que es importante y es un mensaje. Es decir, los gobiernos tienen que ser capaces de gestionar, evidentemente con impuestos, pero no pueden buscar la vía fácil, la subida de los impuestos. Por lo tanto, una buena noticia para los ciudadanos de que hubiese grupos políticos, en este caso el Partido Popular, que apoyaran la tasa de autobuses para que se incorporaran los estudiantes de FP, y yo creo que eso es positivo, y por otro lado, pues una buena noticia que no se haya aprobado la subida de impuestos. Dicho eso, en el ámbito de lo que es Jerez, ahora nos podemos analizar en el ámbito de lo que es el ayuntamiento. Yo creo que ahora mismo, y estoy ahí con Raúl Ruiz Verdejo, quien más tiene que aportar ahora, quien tiene que decir y que tiene la capacidad de gestión ahora mismo y la responsabilidad es el Gobierno, ¿no? Y por lo tanto es el Gobierno el que tiene que decirlo. Pero lo primero, se ha dado ya por hecho de que estas ordenanzas fiscales no se van a aprobar. El Gobierno parece ser que ha tirado la toalla cuando hay una opción, si realmente confían en que estas ordenanzas son las que se tienen que aprobar, que ya avanzó, en este caso, el responsable de Izquierda Unida, como es la cuestión de confianza. Sí, el propio Reglamento Orgánico Municipal contempla que cuando hay una negativa del Pleno a la aprobación de las ordenanzas fiscales, el Gobierno, en este caso
dirigido por la alcaldesa, puede plantear la aprobación de las ordenanzas mediante una cuestión de confianza al Pleno, y si el Pleno se la rechaza, automáticamente cesa la alcaldía y hay que ir a una nueva investidura. Por lo tanto, esa opción que parece que Mamen Sánchez y el Partido Socialista ha descartado porque no le ha interesado, está encima de la mesa y es posible, y tiene capacidad todavía para negociar, en este caso con los grupos políticos que consideren que tiene que negociar. Segundo punto, desde el punto de vista económico hay algo que a mí al menos me falla y no sé lo que pensarán mis compañeros. Hace apenas un mes se decía que el plan de ajuste contemplaba la incorporación de los trabajadores del ERE y que eso suponía un coste de unos 5 millones de euros al año, que al final, 4 millones, bueno, pues equilibramos, 4 millones de euros al año. Si ahora resulta que no se incorporan los trabajadores y por lo tanto no hay que incurrir en el coste de los 4 millones, tampoco es necesario obtener los ingresos de los 4 millones y por lo tanto, al haberse dado una circunstancia, se equilibran. No tiene ninguna lógica y nos lo tendrían que explicar por qué, si el plan de ajuste contemplaba esos 4 millones de gastos, por qué ahora hay que buscar esos 4 millones cuando no se van a reincorporar las personas afectadas por el expediente de regulación de empleo. Y un tercer punto y termino. Miren, cuando se inició todo este proceso de reestructuración, de sostenibilidad en toda España, con las críticas que evidentemente pues, puede haber, pero efectivamente el Ayuntamiento de Jerez pues estaba en una situación delicada, todo ha ido modificándose. Es decir, al principio había que devolverlo en 8 años, después había que devolverlo en 10, después en 20, y Jerez, por sus circunstancias específicas, ha sido quien ha ido abriendo el camino a una mejora de las condiciones a nivel de España. Es decir, ha habido que ir negociando con el Ministerio para ir adaptando a las circunstancias de Jerez. Y María José García Pelayo del Partido Popular le puso, y termino, una condición al Ministerio. Le dijimos, nosotros no vamos a subir los impuestos a los jerezanos, y así lo hicimos. Lo que hace falta es saber qué capacidad de negociación tiene el actual Gobierno para conseguir que el Ministerio vaya readaptando las condiciones para la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento de Jerez. Y termino ya de verdad diciendo una cosa. Si no se hubiese aprobado un plan de ajuste que decía que iban a subir los impuestos, no hubiese sido necesario plantear unas ordenanzas fiscales que subieran los impuestos. Ha sido la decisión del Gobierno de Mamen Sánchez y el Partido Socialista quien ha querido, con su plan de ajuste, subirle los impuestos a los jerezanos. Gracias. Carlos Pérez, Ciudadanos. Bien, pues muchas gracias también por invitarnos. Yo, al igual que Antonio, realmente la lectura que hay que hacer es una lectura que se hace a través de 2 vías. Primero es la lectura económica, las meras consecuencias de la no aprobación de las ordenanzas fiscales de ayer, y luego está la lectura política. Respecto a la lectura económica, y ahí también coincido, realmente es una buena noticia, porque hay que recordarle a los ciudadanos que lo que se planteaba en el día de ayer era una recaudación a través del Ayuntamiento de 4 millones de euros, que era dinero que iba a salir de los bolsillos de todos los ciudadanos de Jerez y de muchas empresas, ¿no? A través del impuesto a actividades económicas, a través de la subida de los vados, a través de la supresión de las bonificaciones del IBI, de las plusvalías. Es decir, que ese dinero no es que no iba a venir del cielo ni lo van a sacar de los árboles, iba a salir de los bolsillos de todos nosotros. Por eso decíamos ayer que lo que realmente traía el PSOE a ese pleno era que el Ayuntamiento, las arcas del Ayuntamiento, iban a ser 4 millones de euros más ricos, pero a costa de empobrecer a los jerezanos en esos 4 millones de euros. Con lo cual, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es buena noticia y por eso nosotros no los apoyamos. El segundo término de esta consecuencia económica es que le toca al Gobierno local plantear una segunda alternativa. A mí me sorprendió en el día de ayer cuando terminó el pleno y rápidamente la alcaldesa decía, bueno, pues mañana aquí todos los portavoces para proponer. Vamos a ver, cuando un partido está gobernando y si solamente tiene una alternativa y esa alternativa lleva al rechazo de todos los grupos políticos, tiene que tener una segunda alternativa. Porque si ese Gobierno local en el día de ayer ya no tiene más alternativas, lo que tiene que hacer es dimitir. Es que estamos hablando de que están haciendo una labor de gobierno en la que no les ha salido el plan A y el Gobierno del PSOE no tiene un plan B. Está cargando en la oposición la responsabilidad del Gobierno, con lo cual nos llamó la atención, ¿no? Y la segunda vía de estudio que hacemos nosotros es la consecuencia política. Ayer se escenificó la soledad absoluta que tiene el Partido Socialista en la ciudad de Jerez a día de hoy. Todos recordamos antes del proceso de investidura, cuando decía Mamen Sánchez que gobernar con 7 era un engaño.
estaba con 7, pero tenía los apoyos de Ganemos y de Izquierda Unida, pero a día de hoy gobierna con 7 y sin el apoyo de sus socios de investidura. Estamos hablando de 7 concejales de 27. Es una soledad realmente absoluta, en la que no pueden sacar adelante ni plan de ajuste, ni ordenanzas fiscales, ni presupuesto. Con lo cual, para que se den cuenta los telespectadores la situación que tenemos a día de hoy. Decía también ayer y nos amenazaban con esos informes jurídicos y esos informes económicos. Yo le invitaría al Gobierno socialista que primero pida informes jurídicos del incumplimiento de esa promesa que hizo en campaña de reincorporación de los afectados del ERE, y en segundo lugar que pidan un informe jurídico del tiempo, el dinero y las oportunidades que hemos perdido todos los ciudadanos de Jerez en estos 16 meses que prácticamente se puede decir que los tiramos a la papelera, porque es que no se ha hecho absolutamente nada, y con la situación de ayer pues con mucha más razón. Y por último, para terminar, y ahora es el turno del delegado de Economía precisamente, yo simplemente le diría que es el turno del Gobierno socialista para que aporte ideas, ponga ideas sobre la mesa, que plantee iniciativas, que plantee trabajo y que plantee compromiso por Jerez. Más allá de esa intención que creemos que y vemos todos los portavoces, que es la de agarrarse el sillón, sea como sea. Muchas gracias. Santiago Galván, usted representa en esta mesa al PSOE, al Gobierno, es delegado de Economía, le voy a hacer yo no en varias ocasiones con la cabeza. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Por qué ese no? Bueno, yo creo que ese no habría que preguntárselo ahora a los grupos de la oposición y que cada uno pues dé una explicación al voto negativo. Yo creo que es importante contextualizar todo desde el origen, a qué vienen estas ordenanzas fiscales a colación al Pleno y de dónde proceden. Procedemos de un plan de ajuste que aprobamos en abril en el Pleno y ratificado por el Ministerio en junio de este mismo año, un plan de ajuste que venía a sustituir el anterior plan de ajuste del Gobierno del Partido Popular, un plan de ajuste que había sido incumplido en un 101% con desviaciones realmente graves que lo que habían hecho era empeorar bastante la situación de este ayuntamiento. Ante esa situación realmente preocupante planteamos este plan de ajuste en el que había una serie de medidas en cuanto a ordenanzas fiscales, en concreto las que ayer fueron a Pleno, que suponían un 60% en la parte de ingresos de dicho plan de ajuste. Las medidas no hay ningún incremento fiscal, salvo el ya comentado del incremento de la actividad económica del IAE, que va sobre las empresas que facturan más de 1 millón de euros en nuestra ciudad. Las otras medidas son todas de supresiones de beneficios fiscales que ya estaban previstas desde el 2013 por el Ministerio. No solo estaban previstas, sino que los diferentes reales decretos ley que han regulado el Fondo de Ordenación del Ministerio pues nos obligaban a este ayuntamiento, insisto, desde el 2013 a realizar esa supresión de beneficios fiscales. No es una cosa que este Gobierno tenía intención de hacer, no es una cosa que nos guste y nos agrade, pero a diferencia de otros gobiernos anteriores, hemos sido un Gobierno responsable, un Gobierno serio y un Gobierno que ya dijimos que el plan de ajuste era realizable, que era realista, y lo llevamos a cabo ayer al Pleno con el objetivo de cumplir dicho plan. Cualquier ciudadano puede entrar en Internet y puede buscar el Real Decreto Ley 8/2013, de fecha 29 de junio de 2013, que había otro gobierno municipal, otro gobierno por el Partido Popular, y puede ojear las condiciones que el propio Ministerio imponía a este ayuntamiento legalmente, en la que especifica claramente que solo se podían reconocer beneficios fiscales establecidos obligatoriamente por ley estatal, y los que nosotros ayer llevamos a Pleno son beneficios fiscales establecidos precisamente por esta corporación y por lo tanto contrarias a la ley. Así que no es verdad muchas de las cosas que se están comentando aquí, que íbamos a subir los impuestos, porque no hay subida de impuestos, solo hay supresión de bonificaciones previstas por ley, y la única subida que se hace, y que la vamos a seguir manteniendo porque creemos que es una medida eficaz y estamos orgullosos de ella, es la de incrementar el impuesto a actividades económicas e incrementar el impuesto a aquellos que más tienen para que aporten y poder hacer pues otro tipo de políticas en este ayuntamiento. Muchas gracias. Han intervenido ya los 5. Les pediría a partir de ahora que las intervenciones sean un poco más cortas para que dé tiempo al ciudadano a escuchar los puntos de vista. Me pedía la palabra en primer lugar Raúl Ruiz Verdejo, posteriormente Santiago Sánchez y ahora Santiago Galván. Sí, por completar lo que decía Santiago. Él decía, bueno, vamos a explicar de dónde vienen estas ordenanzas fiscales. Vienen del plan de ajuste. Bueno, antes, ese plan de ajuste viene de la petición de un anticipo a la que votó en contra el Pleno, pero que aprobó el Gobierno en Junta de Gobierno. Digo por contextualizar. Después, por matizar al señor Pérez, cuando dice que es una subida de impuestos para todos los ciudadanos. Hombre, para todos los ciudadanos tampoco. Para todos los ciudadanos tampoco. ¿Vale? Vamos a explicar las cosas bien, porque si no, a ver si vamos a confundir al personal.
Se votó ayer en la subida del impuesto de actividades económicas, se subió la bonificación, o se recortó, mejor dicho, la bonificación en el vado por la carga y descarga, y después se eliminaron una serie de bonificaciones que, como bien ha indicado el señor Galván, vienen recogidas en el Real Decreto, que no las eliminó el Gobierno del Partido Popular. Y yo lo aplaudo. Yo aplaudo que el Gobierno del Partido Popular no eliminara esas bonificaciones, porque no estamos en contra de la eliminación de esas bonificaciones, aunque lo exija una ley del Partido Popular, del Gobierno Central del Partido Popular. El Gobierno del PP en Jerez no subió esos impuestos y no eliminó esas bonificaciones. Pero a cambio nos vendió el agua, hizo un ERE. Entonces, digo que contextualicemos un poquito y que sepamos de dónde venimos. Es verdad que nosotros no compartimos y por eso no votamos a favor la eliminación de esas bonificaciones. Pero vamos a explicar de dónde viene. Y con respecto al impuesto de actividades económicas, sinceramente, a lo mejor tampoco hubiéramos apostado nosotros por ponernos en el máximo legal, en el 3,8, pero entendemos que estábamos en uno de los tipos más bajos de toda Andalucía en cuanto a ciudades grandes. Y entendíamos que ahí había margen, porque aquí, señor Pérez, esto es como el tema de la manta. Si te la subes hacia arriba, dejas al descubierto los pies, pero si te la bajas, dejas al descubierto la cabeza. Y de algún lado, por desgracia, tenemos que buscar esos ingresos. Y entendíamos que ahí había un margen. Y lo hemos reivindicado desde el principio. Y por eso lo votamos a favor y lo volveríamos a votar a favor si el Pleno se celebrara mañana. Simplemente. Santiago. Sí, bueno, un par de cosas. Por un lado, el Partido Popular decía que no subió los impuestos, pero sí subió el recibo del agua y la calidad del servicio, ¿no? Que se lo pregunten a la gente que tiene que esperar que hacer cola en las oficinas de Aqualia por las mañanas y las penurias que tienen que pasar para arreglar cualquier gestión, ¿no? Con Aqualia, que antes no tenían que pasar por eso cuando el servicio era municipal, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos la experiencia de incumplir un plan de ajuste, y además una desviación muy importante, ¿no? El plan de ajuste que elaboró el Partido Popular y que incumplió, fue desobediente con su propio gobierno, ¿no? Lo cual es curioso, es bastante curioso. Por otro lado, decir que todo este tipo de historias que estamos viviendo ahora, que podrían estar aprobadas y podrían estar solucionadas si el Partido Socialista hubiera cumplido con los compromisos que adquirió con nosotros. El presupuesto podría estar aprobado en junio, bueno, este tipo de medidas también, y no la cumplió. Aún tenemos margen. El año pasado las ordenanzas fiscales se aprobaron el 29 de octubre y tenían margen. O sea, se pueden aprobar hasta principios de noviembre y tendríamos margen para poder aplicarlas. Le hago usted una pregunta y le paro aquí. ¿El margen para usted pasa por una salida obligatoriamente de la alcaldesa? Claro, claro. O sea, si la alcaldesa, ahí ponemos el foco en... ¿O pone usted en ese margen otras opciones, posibilidades? Nosotros ya nos han demostrado de que esta persona no sabe gestionar el ayuntamiento y que tenemos problemas, sobre todo para cumplir los acuerdos que alcanzamos. Por lo tanto, y bueno, me reitero, es que es muy fuerte, pero por estar en política no se tiene que normalizar la mentira y el engaño, sino hay que sufrir las consecuencias de los actos, ¿no? Y la señora alcaldesa pues tiene que sufrir las consecuencias, y además la retirada del apoyo de todo el pleno. Eso es para hacer un poquito de autocrítica. Una cosa que se suele repetir en la actitud que tiene la alcaldesa es que ella nunca tiene la culpa. La culpa la tienen los técnicos de economía, la tiene el gabinete jurídico, lo tiene la oposición, pero nunca ha dicho nos equivocamos. Hemos hecho las cosas mal, ¿no? Y cuando ya todo el mundo está diciendo que estás haciendo las cosas mal, debería hacérselo mirar. Todo esto tenemos margen todavía para probar si esta mujer deja de mirarse sus intereses personales, deja de mirar el sillón y empieza a mirar hacia la ciudad. Por otro lado, a nosotros nos preocupa el reglamento de productividades, que nunca llega, era una de las cosas de las medidas del plan de ajuste, y que no hay un borrador que no se puede aplicar porque el borrador le faltan criterios objetivos, le falta contenido todavía, no se puede aplicar. Y a nosotros nos preocupa el tema de las productividades. De hecho, le preguntamos al Gobierno si se siguen dando las productividades de la misma manera que la daba el Partido Popular.
Dicho en plata, había productividades que se daban a dedo. Y actualmente no sabemos si se siguen dando a dedo o se empieza ya a aplicar criterios objetivos. Criterios objetivos que deberían de estar en una ordenanza de productividades, en un reglamento de productividades que se debería haber aplicado desde hace tiempo. O sea, si al gobierno le importara realmente tomar medidas para que las cosas funcionaran bien, hace meses que tenía que haber aplicado ya ciertas cosas y no es el caso. Por otro lado, le haría una pregunta a Galván. Favor, ¿vale? Sí, termino. Con esto último termino. Le haría una pregunta a Galván que es lo que ha ocurrido para que los acuerdos que habíamos alcanzado se incumplan. Adelante, delegado, usted pedía la palabra. Muy bien. Empezando por el final, porque además comentaba el portavoz de Ganemos que hay margen ya no hay para aprobar impuestos de devengo anual, es decir, impuestos que tienen que entrar en vigor el día 1 de enero del 2017, pues no hay margen. La ley ha cambiado los días hábiles, el sábado ya no cuenta como día hábil, por lo tanto estamos fuera del plazo para que estas ordenanzas que ayer intentábamos aprobar entren en vigor el día 1 de enero y tengan vigencia el próximo año, y en cualquier caso serán ordenanzas que puedan entrar en vigor ya para el 2018. Por lo tanto, habremos perdido un año en esos 4 millones de euros y, por lo tanto, estaremos incumpliendo ese plan de ajuste. Comentaba usted también el tema del presupuesto. El tema del presupuesto va a ir exactamente igual que lo teníamos acordado en verano. No va a cambiar un ápice. No es que saber las vicisitudes que hemos tenido con el asunto del ERE y, posteriormente, al quedarnos sin secretario. El presupuesto está ya, es exactamente igual en el acuerdo del verano, con el único cambio en el capítulo 1 que usted sabe que habrá que cambiar el tema del ERE a las indemnizaciones. En ese sentido quiero enlazar un poco, comentaba el portavoz del Partido Popular, que no hacía falta acometer medidas de 4 millones de euros, si hace falta, porque que no se incorporen los del ERE no quiere decir que no tengamos que pagar indemnizaciones por la chapuza que hicieron y por el ERE arbitrario. Ahora mismo la cuantía destinada y reservada para sueldos y salarios habrá que destinarla a indemnizaciones, por lo tanto va a seguir haciendo falta esos 4 millones y por lo tanto vamos a llegar a ese incumplimiento que, insisto, y además lo dice el propio Ministerio en las resoluciones del plan de ajuste, que en las revisiones trimestrales el Ministerio puede imponer medidas adicionales en caso de incumplimiento, y esto no quiere decir otra cosa que te mandan un equipo de técnicos y en una semana te imponen desde Madrid, el Partido Popular desde Madrid impone las medidas a acometer en este ayuntamiento. Y quiero terminar porque se me quedó antes también detrás. Ha dicho el concejal del Partido Popular que el Partido Popular no subió los impuestos y no ha subido los impuestos en esta ciudad, entiendo, o en la legislatura pasada. Yo creo que todos los años, y tenemos un informe de Hacienda, de la evaluación de Hacienda, en el que todos los años el Partido Popular subió algún impuesto. Podemos irnos pues desde la primera legislatura de García Pelayo hasta la última. Por poner un ejemplo, en el 2004 todos los impuestos subieron un 2%, excepto el IBI de características especiales, que subió hasta el máximo legal permitido, un 23%. Podemos irnos al 2012, en el que subió el ICIO del 1% al 3,5%. En 2013 subieron el IBI urbano y el rústico para conseguir un incremento de padrón del 3,4%. Subieron también los coeficientes del IAE, ellos que han rechazado en el 2013, en un 3,4%. Subieron el ICIO en otro 3,4%. Todas las tasas se incrementaron, entre ellas la tasa de residuos urbanos en un 50,48%. Así que, bueno, decir que no ha subido los impuestos es faltar a la verdad de lleno, aunque eso ya nos tiene muy acostumbrados por parte del Partido Popular. Yo creo que se coge ante un mentiroso que a un cojo, y al señor Galván, pues evidentemente que es habitual a la mentira, pues hoy le vamos a poner también evidencia. Fíjense, ha contestado diciendo que hacen falta los 4 millones de euros porque hay que pagar unas indemnizaciones. Para empezar, el coste total de las indemnizaciones ya se había pagado con anterioridad. No, déjeme que termine. Al 50% que eran pero me quiere dejar que termine. Al 50% me quiere dejar que termine. Al 50% los despidos objetivos, los 20 días a las personas que se habían indemnizado y después con posterioridad los que se hayan incrementado por el despido improcedente. Pero además le voy a decir otra cosa. Es que eso se paga una única vez. Y la subida de impuestos que estaba planteando el Partido Socialista era para un plan de ajuste en los próximos 15 años. Y por lo tanto está mintiendo, porque está intentando subirle los impuestos a todos los jerezanos durante 15 años para decir que tiene que pagar una indemnización puntual, y es ir la mentira sobre la mentira. Señor Galván, usted es habitual a la mentira. Pero yo pregunto,
Si había considerado en el plan de ajuste los 5 millones de euros de la reincorporación o los 4 millones de incorporación, ¿es cierto que ahora cuenta con esos 4 millones de euros? ¿Sí o no? Si cuenta con esos 4 millones de euros, usted lo tendrá y por lo tanto no tendrá que subir los impuestos o en todo caso tendrá que buscar 4 millones de euros una vez, pero no durante los próximos 15 o 20 años. Sí decirle que quien está planteando ahora mismo una subida de impuestos, por ejemplo, con el tema del agua, y con todo mi respeto, es la subida que ha hecho el Consorcio de Agua, dirigida por el Partido Socialista, con una gerente que es la mujer de un alto cargo del Partido Socialista y que ha subido un 15,38% el agua del Consorcio de Agua, que eso es importante también que lo sepan. Yo animo también a los jerezanos a que cojan su recibo y vean exactamente en qué concepto es por lo que ha podido subir, porque en el pliego del agua se vincula directamente al IPC. Y también le voy a decir otra cosa y es importante. ¿Todo esto para qué? Porque claro, el Partido Socialista, y ahí estoy de acuerdo con lo que dice el representante Ganemo, intenta siempre echarle la culpa a los demás. Creo que el señor Ruiz Verdejo ha dado la clave. Ya lo dijimos en octubre del primer año. Oiga, no se puede pedir un anticipo sin saber qué consecuencias va a tener después. Y por lo tanto, la subida de impuestos que ha planteado el Partido Socialista es consecuencia de aquel anticipo que se pidió, que se le dijo por activa y por pasiva que no nos negábamos, pero que antes de saber de pedir ese anticipo había que decir qué consecuencias tenía, y ahora intenta darle la vuelta al asunto echándole las culpas a otros cuando esto es consecuencia del anticipo, que como bien dice el señor Ruiz Verdejo, se aprobó en Junta de Gobierno porque el Pleno lo rechazó, un plan de ajuste que ha hecho el Partido Socialista diciendo que le sube los impuestos a los jerezanos, y decirles también que los decretos llevan un tiempo que entraron en vigor y que el propio Partido Socialista en el año 2015 aprobó unas ordenanzas fiscales cuando los decretos estaban en vigor. Decía el señor Santiago de Ganemo, dice, es que el gobierno, el PP fue desobediente, ¿no? No es que fuéramos desobedientes, es que nosotros siempre le trasladamos al ministro Montoro, a las personas, a los técnicos del gabinete del Ministerio de Hacienda, que las circunstancias de Jerez eran especiales y que por lo tanto no se podía tratar a Jerez en las mismas condiciones que se trataba al resto de ayuntamientos. Y siempre tuvimos claro una cosa, que nunca jamás íbamos a hacer que los jerezanos sufrieran las consecuencias, insisto, de todo lo que llevaba ocurriendo de los últimos 40 años en el Ayuntamiento de Jerez. Y simplemente decirles una cosa, el periodo medio de pago, ya que dice el señor Galván que ellos lo hacen todo también, el periodo medio de pago en el Ayuntamiento de Jerez, desde que gobierna el Partido Socialista, se ha incrementado en 37 días más. En mayo del 2015, cuando se fue el Partido Popular del Gobierno, el Ayuntamiento pagaba en 157 días. 15 meses más tarde de la buena gestión, entre comillas, del Partido Socialista y del señor Galván, el Ayuntamiento de Jerez paga en 194 días. Paga 37 días más tarde, el Ayuntamiento de Jerez con el PSOE paga más tarde y paga peor. Bueno, quieren hablar todos ustedes. Rectifico hace un poco las intervenciones. Carlos Pérez, Santiago Galván, Raúl Ruiz Verdejo, Santiago Sánchez. Y sean más breves porque si no se nos va el debate volando. Sí, por retomar un poco algunas alusiones, ¿no? Decía el señor Galván, decía que no había aumento de impuestos y queremos recordar que sí que había aumento de impuestos, por supuesto, en el aumento del impuesto a actividades económicas, pero es que la supresión de bonificaciones supone también un aumento de impuestos, porque si una persona a día de hoy se le está bonificando y no está pagando ese impuesto, y si hubiera salido aprobada esta ordenanza a partir del año que viene la paga, se entiende que hay una subida de impuestos, ¿no? Que sí es cierto que ese Real Decreto Ley 17/2014, que aprobó el Partido Popular, nos obliga a hacerlo, pero que queremos recordar que nos obliga a hacerlo, se circunscribe a ese plan de ajuste que aprobó el Partido Socialista en el mes de abril, en el que nosotros no aprobamos y que, por supuesto, no íbamos a aprobar tampoco esta supresión. En segundo lugar, decía el representante también de Izquierda Unida que esa subida no era para todos, ¿no? Queremos preguntarle entonces las plusvalías, ¿quién las paga? Porque existe una bonificación a día de hoy para las viviendas cuyo valor catastral es menor de 70.000 euros, una bonificación del 95%, y esa bonificación en el día de ayer pretendía eliminarse, con lo cual sí que es una subida de impuestos que iba a afectar a todos los ciudadanos. Y luego decía también una cosa muy curiosa, decía, de algún lado hay que sacarlo. ¿Pero qué pasa? ¿Que siempre hay que sacarlo del mismo sitio?
de los bolsillos de los ciudadanos y a través de los impuestos, no hay ideas, no hay formas de gestionar. Sí, que es uno de ellos, pero es que son 4 millones. El impuesto de actividades económicas, como sabes, son 2,5, efectivamente. Es que hay muchas ideas, hay iniciativas, hay formas de gestionar un ayuntamiento que no pasan por aumentar los impuestos, por gestionarlo bien y que seguramente se podría sacar mucho beneficio. De hecho, vamos a dar algunas pinceladas. ¿Qué ocurre con esas medidas de inspección fiscal también que nos prometió el Partido Socialista a través de una empresa que iba a luchar contra el fraude fiscal, precisamente en el impuesto a actividades económicas, y por el que se iban a obtener una cuantía bastante alta, ¿no? De esa lucha contra el fraude fiscal, a día de hoy no sabemos nada. Queríamos hacer también una pregunta al Ayuntamiento. ¿Se están cobrando todos los servicios que presta el Ayuntamiento? Porque esa es una buena pregunta también. Esa capacidad de ingreso, ¿estamos aprovechando todos esos servicios que presta el Ayuntamiento? ¿Se está aprovechando toda la capacidad que tenemos de cobro? ¿Qué pasa con las cesiones en precario también? Que hemos hablado muchas veces de cesiones en precario de inmuebles. ¿Cómo está ese asunto? Es que hay varias ideas, hay varias líneas de trabajo por las que se podía trabajar. Sin embargo, el Partido Socialista se empeña en hacerlo a través de los impuestos. Y, por supuesto, estoy de acuerdo también con el compañero de Ganemos que ha hecho alusión al reglamento de productividades. Venimos de unos años también, y hay que decir que en el Partido Popular, por supuesto, muchísimo mayor, que llegamos a cotas pues en torno de los 7-8 millones de euros de pago de productividades sin reglamentar. A día de hoy somos conscientes que el Partido Socialista la ha bajado, pero no hay reglamento. A nosotros no nos sirve que se quede en 2-3 millones si no hay reglamento. Como bien decía, nos tememos que se estén pagando productividades a dedo y son muchos millones de euros los que se van por ahí. Y en último lugar, la RPT, ¿no? Seguimos sin tener una RPT clara en este ayuntamiento, una relación de puestos de trabajo que sin duda yo creo que nos ayudaría a ser un ayuntamiento mejor gestionado y mucho más justo. Adelante, representante del Gobierno. Sí, yo le diría al representante de Ciudadanos que deje de estar en las vacaciones continuas de estos 16 meses, que acaba de decir que qué ha pasado con el impuesto de actividades económicas, si se está realizando, es que está adjudicado ya. Entonces, si hubiera estado en la gestión diaria de este ayuntamiento, sabría que ya la empresa está trabajando, pero hay que estar en el día a día del ayuntamiento. La propuesta, yo le he respetado su turno de palabra, respéteme la mía. La propuesta del Grupo Socialista está en subir el impuesto de actividades económicas. ¿Cuál es la propuesta de Ciudadanos? ¿Cuál es la propuesta de Ciudadanos en materia fiscal? ¿Es tocar el IBI? ¿Es algún tipo de arbitrariedades también, como sus compañeros del Partido Popular? Es difícil, además, mantener el hilo de un debate con tanta mentira. Yo he escuchado hasta 3 mentiras por parte del Partido Popular aquí ahora mismo. Una de ellas, la primera, que las indemnizaciones de los afectados del ERE está pagada. Eso es falso. Se le puede preguntar a los afectados. O invito a cualquier ciudadano a que invite a los afectados del ERE si han cobrado las indemnizaciones, cuando además están resolviéndose ahora los juicios en el que están declarados improcedentes los despidos. La segunda, ha hablado del precio del agua. No sé a quién le pretende echar la culpa, si fueron ellos los que vendieron. Incluso le ha traicionado el subconsciente cuando ha dicho que está recogido en el pliego del agua que ellos vendieron en la anterior legislatura. Y la tercera, tiene la desfachatez de hablar del periodo medio de pago, que efectivamente en mayo de 2015 era de 160 días, cuando se contabilizaron todas las facturas que el Partido Popular había dejado en esos primeros meses antes de las elecciones, que fue además una cosa increíble, la manera de gastar, la manera de no presupuestar y la manera de derrochar el presupuesto hasta el 80%, llegamos en agosto a tener casi 250 días y ahora mismo estamos por debajo de los 200 días. Así que se puede decir que la cosa se está normalizando dentro de la dificultad que hay en este ayuntamiento. Adelante. Varias cosas. Decía el señor Galván que el no cumplimiento del plan de ajuste puede hacer que vengan gente del Gobierno del Partido Popular. Señor Galván, si viene gente del Partido Popular, ¿es porque lo vota la gente del Partido Socialista? Digo para que no perdamos la perspectiva. Después, al señor de Ciudadanos, al señor Pérez. A ver, vamos a hablar con criterio, vamos a intentar hablar con un mínimo de criterio, porque si no nos liamos. Cuando hablamos de la eliminación de bonificaciones, técnicamente es eliminación de bonificaciones y nosotros no estamos de acuerdo en la eliminación de esas bonificaciones, que son medidas en la mayoría de los casos de carácter social, pero son eliminación de bonificaciones, no subida de impuestos, ¿vale? Por darle o intentar hablar con un mínimo rigor. Pero es que además cuando usted me habla de la plusvalía, que insisto, no estoy de acuerdo, además el señor Saldaña lo sabe, que no estamos de acuerdo con que un vecino de Las Delicias tenga
que renunciar a esa bonificación, que entendemos tiene su origen en la ley Montoro del Partido Popular, pero que cuando usted me habla de la plusvalía, que le recuerdo yo que la que usted ha votado en contra es el impuesto a actividades económicas. El impuesto a actividades económicas, que grava a las empresas que facturan más de 1 millón de euros. Esa es la que usted ha votado en contra, no la de la plusvalía. Entiendo los razonamientos porque el sentido del voto nuestro ha sido el mismo que el suyo. Pero vamos a hablar con un mínimo criterio. Y después, por otra parte, cuando usted me dice es que siempre se le hinca el diente a los mismos, pues precisamente para evitar eso es que proponíamos subir el impuesto a actividades económicas, para que no sean los mismos de siempre, los que terminen pagando el pato. Y ya por último, al señor Saldaña, y lo bien que se portó el Gobierno central con Jerez. ¿Se podía haber portado mejor, señor Saldaña? Ya que tenían ustedes buenas relaciones con el Gobierno central y que los ICO que pedíamos no vinieran con los tipos de interés que venían, ¿vale? Que no hacían más que endeudar a este ayuntamiento a costa de sacarnos de una asfixia en la que nos encontrábamos. Digo que podían ustedes haber aprovechado eso, ya que había tan buena relación, pero de todas maneras, ahora, como va a haber muy buena relación en el Gobierno central entre el Partido Popular y el Partido Socialista, estoy seguro que hasta lo mismo el señor Galván puede hablar directamente con Montoro, porque ahora va a haber buen rollo. Santiago Sánchez, a partir de Santiago Sánchez sí les voy a pedir las intervenciones más cortas. Me pedía la palabra Antonio Saldaña y también Santiago Galván. Santiago, por favor, yo voy adelante. a ser muy breve, voy a lanzar 2 preguntas y entiendo que si no se contestan las preguntas es que la respuesta es afirmativa. Por un lado, a Carlos Pérez habla de Ciudadanos, habla de cobrar los servicios prestados por parte del ayuntamiento. Y me pregunto que qué servicios son esos. Que me gustaría que me lo dijera. Hay servicios como el tema de los pasos de Semana Santa, que no solamente salen en Semana Santa, salen durante todo el año, que la policía local le presta servicio, ¿no? Cortar tráfico. ¿Qué está hablando? ¿De cobrarle a las hermandades por salir a la calle? Pregunto. Y por otro lado, a Santiago Galván, respecto al tema, me reitero, las productividades. No hay un criterio objetivo para dar las productividades. Hemos visto cómo el Partido Popular, a medida que se iban acercando las elecciones, aumentaba las productividades. Esto yo creo que le interesa bastante a la gente que está en casa. Los trabajadores del ayuntamiento tienen su sueldo por su trabajo, y en situaciones especiales, como en cualquier otro trabajo, pues se le puede dar un extra, ¿no? Por situaciones específicas. Eso, hasta el día de hoy, no hay un criterio objetivo. Se han seguido más criterios políticos. Y a la vista está, si ves, que a medida que se iban acercando las elecciones municipales, las productividades, o sea, el dinero extra que se le daba a los trabajadores del ayuntamiento aumentaba. Esos criterios, podíamos tener un reglamento de productividades donde se podía prever que eso no se diera. Eso lo podríamos tener hace meses. No lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Y si se sigue haciendo las mismas prácticas que se hacían cuando estaba gobernando el Partido Popular. Adelante, Antonio Saldaña. Esta vez ya voy a ser más... Simplemente una cosa, aun compartiendo mucho lo que dice, es cierto, lo decía el señor Ruiz Verdejo, yo voy a ser más claro. Es curioso que Ciudadanos ahora dice que no quiere las plusvalías, pero no votó en contra, se abstuvo. Se abstuvo de las plusvalías, se abstuvo del IBI. Por el Real Decreto que aprobó el Partido Popular, lo hemos explicado pero aquí. Ponerse de canto en los asuntos importantes. Es decir, a la gente cuando hay que decirle las cosas, después uno tiene que ser consecuente y tomar las decisiones. Pero dicho esto, mire, voy a intentar explicar por qué el señor Galván, evidentemente en el atolladero en el que está, pues no sabe por dónde salir. Le decía al representante ciudadano que si estaba de vacaciones, yo creo que él, incluso estando aquí, o está de vacaciones o está fuera. Mire, la mayor parte, el 50% de las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo son despidos objetivos que ya están cerrados desde hace tiempo y que no se han recurrido. Y por lo tanto, eso ya es que lo han cobrado hace tiempo, hace años. El que no lo haya recibido ahora no quiere decir que el ayuntamiento no lo haya pagado. El ayuntamiento lo ha tenido que consignar, aunque no lo haya recibido el empleado. Eso es de primero de derecho laboral cuando hay una indemnización de este tipo. Por lo tanto, el ayuntamiento ha tenido ya que consignar ese dinero. Está mintiendo con lo que está diciendo y simple y llanamente por intentar justificar por qué tiene que hacer un plan de ajuste cuando a lo mejor lo que tendría que haber hecho era una cuestión de confianza y que de una vez por todas le hubiese dicho el Pleno que no a este gobierno del Partido Socialista. Segundo, el pliego del agua es que usted la enreda todo, será por su, no sé, por su forma de
de enfocar las cosas, a lo mejor por su pasado, pues lo intenta hacer así, pero el pliego del agua dice claramente que la subida es del IPC, punto. Ya está, eso es lo que dice el pliego del agua, con lo tanto, ni subconsciente ni nada, es lo que dice. Y por último, el periodo medio de pago, el que no había periodo medio de pago era antes, que habían 600 millones de euros de facturas de hace 30 o 40 años que no se pagaban. Yo creo que eso es importante que se sepa. Pero en resumen, y terminando, lo que se está hablando de las plusvalías, para que nos entiendan, es que una señora que herede, o una familia que herede una vivienda de su familia en Las Delicias, como decía el señor Ruiz Verdejo, que tenga menos de 72.000 euros, antes, con el gobierno del Partido Popular, podía pagar de plusvalía 200 euros. Ahora, con lo que pretendía aprobar el Partido Socialista, iba a pagar 2.400 euros. Ese es el criterio que está planteando el Partido, el Partido Socialista. Cada vez que gobierna el Partido Socialista en Jerez hay más impuestos y hay menos paro, o sea, menos empleo. A la vista está. Desde que gobierna Mamen Sánchez a hoy, hay en España 467.000 afiliados más a la Seguridad Social y en Jerez hay 46 menos. Este gobierno no está capacitado, no lo estaba, entró engañando a los ciudadanos y lo que tienen que hacer, a nuestro juicio, por dignidad, es dejar paso a un proyecto probado, a un proyecto solvente y a lo que han decidido los jerezanos, que es un proyecto de futuro como es el proyecto del Partido Popular. No voy a incidir mucho más respecto a las indemnizaciones. Creo que es fácil comprobar y preguntar a los afectados si han cobrado o no han cobrado, y ahí quedará demostrada la mentira que está soltando el Partido Popular en este debate. Simplemente es falso, no se han pagado y ahora habrá que incorporar en el presupuesto esas sentencias que están cayendo de las indemnizaciones por la chapuza arbitraria que realizó el Partido Popular en 2012. Ajustaba derecho según exactamente, el Tribunal Supremo. Ajustaba pasa derecho igual según el Tribunal con el pliego Supremo. del agua. Yo sé que le gusta mucho hablar del pliego del agua. Según el Tribunal Supremo. Respete usted el turno. No, pero el pliego del yo hago agua, lo mismo no que usted. hablaríamos de pliego del agua si ellos no lo hubieran vendido. No existiría tal pliego. Entonces, en Sanlúcar, Partido Socialista, enorme que en Sanlúcar, Partido Socialista. ¿Quiere usted respetar el turno? Hombre, es que no, ¿Quiere respetar el turno? Que ya le hemos aguantado sus mentiras, deje que contemos la verdad a los demás. Pero si usted no dice no habría pliego del agua si no se hubiera vendido el agua. No estaríamos hablando de pliegos ni estos problemas porque tendríamos el control. Y los ciudadanos pues no tendrían que verse afectados a sus bolsillos el precio del agua si no se hubiera hecho la venta del agua. Le quiero contestar también, vuelve a insistir en la supresión de bonificaciones, que es que está por ley. Nosotros, el Gobierno del Partido Socialista, no lo lleva en su programa. De hecho, ya dijimos que no íbamos a hacer subidas fiscales, solo la del impuesto a actividades económicas que afecta a las empresas que facturan más de 1 millón de euros, pero es que esta supresión de beneficios fiscales lo ha puesto el Partido Popular desde Madrid, lo ha puesto el señor Rajoy y lo ha puesto el señor Montoro. Y al señor de Ganemos, le quiero contestar a la pregunta que hacía sobre las productividades. Ha sido un proceso complejo en las mesas generales de negociación en llevar el reglamento. Usted ha visto lo difícil que ha sido conformar las mesas con algunos sindicatos que no han tenido la voluntad de sentarse. Nosotros hemos llevado ya el recorte de productividad. Con los cuadrantes horarios, el tema de productividades no se ha elaborado un reglamento. También hay un borrador hecho y no ha habido mesa general de negociación porque no se han querido sentar. La reducción de productividades que nos encontramos nada más entrar en el Gobierno, hicimos una reducción importante de esas productividades, como bien dice, que se daban de aquella manera, y las hemos condicionado precisamente a este borrador. Y además la hemos reducido un 40%, que tiene aplicación directa a partir del mes que viene, después de haber pasado este proceso de negociación que a la vista está lo que ha sucedido. El borrador es inaplicable. El borrador habrá que cerrarlo con las secciones sindicales. Lo que sí le digo que todos estos últimos meses desde que estamos en el Gobierno, se han aprobado el pago de productividades condicionado precisamente a este borrador que tendremos que sacar en mesa general. Si me permite, señor Pérez, en comunicado oficial del Gobierno decía ayer será necesario elaborar un nuevo plan de ajuste para el que se propondrá a los grupos municipales que digan en qué partida recortar esos 4 millones de euros. Les lanzo una pregunta y que la recoja y que la conteste el que quiera. ¿Es evitable el plan de ajuste? ¿La revisión del plan de ajuste? ¿De dónde creen ustedes que se puede sacar esos 4 millones de euros que se dejan de ingresar? Bueno, yo creo que, y como bien decía, nosotros esta misma mañana hemos encargado un informe económico tanto a la Dirección de Servicios Económicos como a Tesorería Municipal para ver las repercusiones que va a tener en el Ayuntamiento pues este incumplimiento dentro del plan. El plan es inevitable porque estamos desde el 2012 en el Fondo de Ordenación Ministerial. Cosa diferente es lo que estemos trabajando algunos grupos políticos, como el Grupo Ganemos y el Grupo Socialista, para plantearle alternativas al señor Rajoy y que nos permita salir de esta asfixia económica que nos está haciendo sufrir. Le hago una pregunta directamente. ¿Puede tener alguna repercusión en el capítulo 1?
bueno, habrá que analizar la desviación exactamente de cuánto estamos hablando, porque hay otras medidas alternativas que se podrán tomar. Por ejemplo, la internalización del servicio de ayuda a domicilio, que no está previsto en el plan de ajuste aprobado en abril, que estaba previsto aprobarlo en una revisión del plan de ajuste junto con la incorporación de los afectados por el ERE, y son medidas que se van a hacer y, por lo tanto, ayudará a paliar un poco las desviaciones que se puedan producir por la no implementación de otras medidas. Señor Sánchez. El plan de ajuste había que modificarlo independientemente de lo que se votó ayer. Había una desviación de 1,5 millones, estaba el tema del ERE también. Entonces, se pueden buscar soluciones a esto. Pero nosotros hemos estado buscando soluciones a los problemas del ayuntamiento. Nos hemos sentado con el gobierno y hemos estado trabajando en el plan de ajuste que se aprobó en abril, en el presupuesto, en distintas medidas, pero después llega la señora alcaldesa y, sin explicarnos muy bien por qué, pues dilata el tema y no le hace frente a este tipo de historias. Entonces, nosotros necesitamos garantía y compromiso por parte del gobierno de que se van a llevar a cabo y que nuestro trabajo no va a caer en saco roto como ha caído hasta ahora. Por eso pedimos la dimisión de la señora alcaldesa, porque ha impedido de que los acuerdos que habíamos alcanzado, algunos de ellos con el delegado de Economía, se lleven a cabo. Entonces, ponernos a trabajar con una persona que reiteradamente nos ha impedido de que el trabajo que hemos realizado conjuntamente se lleve a cabo, pues vamos, no tiene sentido volvernos a sentar con esa persona. Ya nos ha demostrado de que no se puede trabajar con ella. Bueno, les aviso, nos quedan 5 minutos de debate. Es imposible que pudiéramos tener una intervención en la medida en la que cada uno de ustedes quiere tener. A mí me gustaría que en la parte final del programa, en este mare magnum de intervenciones, de datos algunas veces técnicos que para los ciudadanos son fríos y lejanos. A mí me gustaría que ustedes, en la parte final del programa y a modo de conclusión, le digan a los ciudadanos, bueno, después de esto, ¿ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Estamos ante un bloqueo irreversible de la situación? ¿Están ustedes por arreglar la situación? ¿O estamos ya ante una lucha política? En algunos momentos, algunos seguramente están pensando que estamos escuchando un discurso preelectoralista. A mí me gustaría, por favor, y si es posible, en el orden en el que intervinieron al comienzo del programa, de Santiago Sánchez a Santiago Galván, a modo de conclusión, bueno, ¿qué se le puede decir al ciudadano después de un bloqueo como el de ayer, de la no aprobación de las ordenanzas, de una situación complicada políticamente hablando y que puede derivar en una complejidad más sumada a la económica que ya tiene el consistorio? Pues muy sencillo, esto depende de una persona. Aquí estamos, por un lado, está el ego de una persona y por otro lado está el bien común. Si se antepone el bien común respecto al ego, esto se puede desbloquear y podemos empezar a trabajar porque la ciudad funcione y porque repercuta positivamente en la gente. Muchísimas gracias por ese resumen tan concreto. Raúl Ruiz Verdejo, terminando. Creo que es el momento de actuar con la máxima responsabilidad, y lo digo por todos, creo que las diferencias que tenemos tienen que dejar paso en algún momento a un desbloqueo de la situación, por el bien de la ciudad. Y es un mensaje, insisto, para todos. Y por último, una última cosa al señor Galván, que ha comentado que una de las principales medidas de ahorro importante, que nosotros aplaudimos, la municipalización de la ayuda a domicilio. A ver si es posible que usted repita conmigo que es una reivindicación de Izquierda Unida, que no se podía, que después iba a ser para el año que viene y que finalmente sí se va a poder hacer en enero. Lo digo que tampoco le cuesta ningún trabajo reconocer eso. Y que desde el principio hemos defendido que generaría un importante ahorro para este ayuntamiento, que ciframos en 700.000 euros anuales. Bueno, pues yo creo, después de haber hecho el análisis de la repercusión a los ciudadanos y al ayuntamiento, sí, para terminar, un análisis político. Sinceramente, yo creo que este plan de ajuste está orquestado por el señor Galván precisamente para atacar directamente políticamente a Mamen Sánchez, porque con este plan de ajuste que plantea a los ciudadanos de Jerez, en el que hay una subida de IBI, una subida de licencia de la obra, una licencia de la gerencia, un impuesto, la subida del impuesto a actividad económica, y lo único que hace es subir impuestos, claramente lo que está poniendo en la picota política a su jefa, en este caso a Mamen Sánchez. Y por lo tanto, lo que está poniendo en evidencia es las discusiones internas que tiene el propio Partido Socialista y las ansias que tienen las personas de que la que está ahora mismo en la alcaldía
pues no siga. Yo creo que eso no es bueno para la ciudad y, como bien decía el representante Ganemos, antepone los intereses de partido a los intereses de la ciudad. Simplemente, por terminar, decir: lo que mal empieza, mal acaba. Si no están capacitados para llevar al frente esta ciudad, lo más honesto, lo más honrado y lo más responsable es dar un paso al lado y dejar la ciudad con un equipo, un proyecto probado, solvente y que tenga el máximo refrendo por parte de los ciudadanos. Muy bien, pues retomando un poco también lo que comentamos el otro día en otro debate, que la pregunta no era si Mamen Sánchez iba a terminar o no iba a terminar la legislatura, sino que la pregunta es cómo la va a terminar. Nos tememos que por circunstancias, pues Mamen Sánchez, por mucho que lo pidan los socios, no va a dimitir. Entonces vamos a tener una situación de bloqueo absoluto en el que Izquierda Unida y Ganemos tampoco plantean otra alternativa en el caso de que Mamen Sánchez no en el caso socios de investidura. Si le molesta no es mi problema, pero yo lo tengo que llamar, llamarle socio. Tenemos una situación de bloqueo absoluto en el que, como vemos, hay una parálisis de la que no podemos permitirnos, y por nuestra parte de Ciudadanos lo que vamos a pedirle al gobierno local que comience a gestionar bien este ayuntamiento, que comience a coger las riendas de la gestión del día a día, que dejen de lado las rencillas con sus socios y sus rencillas internas, y que entre todos a ver si podemos sacar esta ciudad adelante. Muy bien, bueno, usted cierra. Yo creo que quien empieza mintiendo termina mintiendo, y a la vista está. Le diría al señor del Partido Popular que el plan de ajuste, igual que todo lo que este gobierno presenta en pleno, es un trabajo de equipo, es un trabajo consensuado y además es un trabajo que se presentó en el pleno de abril y fue también apoyado por el grupo Ganemos. Yo le vuelvo a tender la mano a los grupos de la oposición. Creo que hay margen suficiente de legislatura para poder retomar la senda del diálogo y olvidarnos de cualquier otro tipo de interés y tratar de solucionar los problemas que tiene la ciudad. Y os invito, vuelvo a invitar, que es como sigo invitando igual que hemos hecho durante toda la legislatura, a que sigáis haciendo aportaciones y trabajando conjuntamente con el Gobierno, insisto, para tratar de dar solución al grave problema que nos encontramos cuando entramos en el Ayuntamiento por la irresponsabilidad del Gobierno anterior del Partido Popular. Bueno, pues han visto ustedes, a grosso modo, una reproducción de lo que se vivió en el pleno de ayer. Aquí el representante de Ganemos ha ejercido un ataque más personalista en la figura de la alcaldesa, a quien acusa de la paralización del ayuntamiento, un criterio que extiende quizás a todo el equipo de gobierno el representante de Izquierda Unida, Raúl Ruiz Verdejo, quien ha dicho que todos tienen responsabilidad. El representante del Partido Popular se ha amparado en esa cuestión de confianza que generaría la posibilidad de elegir un nuevo responsable o nueva persona al frente del ayuntamiento. El representante de Ciudadanos resumía más o menos su intervención en que es momento de que el ayuntamiento asuma su responsabilidad y no vale una sola alternativa, sino más de una. Y aquí, al final del debate, el representante del PSOE tendía la mano a los grupos de la oposición para salir de una situación que nosotros, como medio de comunicación Onda Jerez Municipal, seguiremos muy de cerca en este debate y en otros programas, sobre todo los servicios informativos que ya saben, les cuenta lo que pasa en Jerez a cada hora. Ha sido un placer, señores, tenerles aquí, sobre todo por el orden de las intervenciones, se han portado verdaderamente bien de cara al espectador, que es el que quiere escuchar. Les emplazo en otros programas a que sigamos hablando y discutiendo de esta manera sobre los temas de interés municipal. Gracias a los 5 por haber estado aquí y, como siempre, a ustedes, gracias por haber estado esta noche de miércoles. Dentro de 7 días, más temas de interés, ya saben, en el debate, en esta televisión, la primera televisión local, Onda Jerez. Buenas noches.